Hola, espero se encuentren bien. Veamos el ejercicio 297, numeral 10. Calcular la media geométrica entre 121 sobre 169 y 289 sobre 361. Siendo la media geométrica o el término medio proporcional al valor x que se encuentra en el medio, que hace que las razones sean iguales. Planteamos la proporción como 121 sobre 169 es a x, como x es a 289 sobre 361. Y luego lo escribimos como ecuación. 121 sobre 169 sobre x es igual a x sobre 289 sobre 361. Para despejar el término medio x se multiplica 121 sobre 169 por 289 sobre 361 a la izquierda del igual. Y la x al cuadrado queda a la derecha del igual. Para resolver 121 sobre 169 por 289 sobre 361, esto se descompone en sus factores primos, obteniendo para 121 los factores 11 al cuadrado, para 169 13 a la 2, para 289 17 a la 2 y para 361 19 al cuadrado. Procedemos a despejar la x sacando raíz cuadrada a ambos términos y reescribimos la raíz como potencia fracción y se obtiene el valor absoluto de x. El valor absoluto será igual a 11 sobre 13 por 17 sobre 19, lo que da 187 sobre 249 y en decimal 0.757. Queda más o menos 187 sobre 247 como la media geométrica. Verificamos el valor de la media geométrica en la proporción planteada. 121 sobre 169 es a 187 sobre 247, como 187 sobre 247 es a 289 sobre 361, lo que da la misma razón, 0.946. Ahora veamos la representación gráfica propuesta mediante áreas, ya que son los factores que están al cuadrado. Tenemos una primera cuadrícula o matriz de dimensión 19 por 19, ya que es el término base mayor. Para la proporción 121 sobre 169 está 187 sobre 247, entonces vamos a tomar una sección de 13 por 13 ubicada esta área sombreada en la parte superior izquierda y sobre esta una de 11 por 11 de área cuadrada. Entonces, el área 13 al cuadrado se divide en una sección de 13 por 19 y se selecciona sobre esta una sección de 11 por 17 enmarcada en rojo. Y esto da 0.946 de parte de sección sombreada con diagonales grises contrarias dentro del marco rojo. La proporción 187 sobre 247 es a 289 sobre 361. Se representa en una segunda matriz de 19 por 19 y se toma una sección de 13 por 19 ubicada esta área sombreada en la parte superior izquierda y sobre esta una de 11 por 17 de área cuadrada. Entonces el área 13 por 19 se divide en una sección de 19 por 19 y se selecciona sobre esta una sección de 17 por 17 marcada en rojo. Y esto da 0.946 de parte de sección sombreada con diagonales grises contrarias dentro del marco rojo.